Tú y tu hijo son unos gorrones, me gritó mi hermana en la cara, mientras vivía en mi casa. Hace un año me paré frente a la casa de mis padres, el lugar donde nací y crecí. El cielo estaba gris, reflejando exactamente cómo me sentía en ese momento. Habían pasado 15 años desde la última vez que puse un pie aquí, y si no hubiera sido por la llamada urgente de mi madre, nunca habría regresado. Mi nombre es Hannah, tengo 34 años, y soy directora creativa en una agencia de publicidad en Seattle. Tengo un hijo de 10 años, Noah. Él es mi mundo entero. Recuerdo aquel fatídico sábado cuando mi madre llamó, con la voz temblorosa. Tienes que venir a casa inmediatamente. La familia está en serios problemas. La voz de mi madre temblaba al otro lado del teléfono, llena de urgencia y miedo, pero para mí, esas palabras eran solo ecos de un pasado del que había huido hace mucho tiempo. Me quedé en silencio por un momento, sosteniendo el teléfono contra mi oído, mientras el tráfico de Seattle zumbaba a mi alrededor. Familia. Esa palabra nunca me incluyó realmente. «Papá, está en el hospital», continuó, su voz quebrada por un sollozo contenido. «Necesitamos que vengas». Me mordí el labio, sintiendo la frialdad de su súplica. Hacía 15 años que no pisaba esa casa. 15 años desde que cerré la puerta de mi infancia. Y prometí no volver a mirar atrás. Cada día desde entonces había trabajado incansablemente para construir la vida que me arrebataron sin una pizca de remordimiento. Y ahora, después de años de silencio interrumpidos solo por mensajes de cumpleaños, carentes de afecto, me llamaban porque me necesitaban, porque esperaban algo de mí. Cerré los ojos y respiré hondo. Mi primer instinto fue colgar, ignorarlo, como había ignorado cada una de sus peticiones disfrazadas de invitaciones. Pero algo dentro de mí, quizás la sombra de la niña que aún buscaba respuestas, me impidió hacerlo. No iba a volver por ellos, no por quienes me desecharon sin dudarlo, pero tal vez sí por mí. «Voy en camino», dije con la voz firme, pero sintiendo el peso de cada palabra. A la mañana siguiente, estaba frente a la casa de mis padres, con Noah, mi hijo de 10 años, de la mano. El cielo gris colgaba sobre nosotros, como un reflejo de mis sentimientos. El hogar que una vez conocí, donde crecí soñando con un futuro brillante, ahora parecía más pequeño, más gastado, más ajeno. Respiré hondo antes de tocar la puerta. Esta vez, no regresaba como la hija olvidada. Regresaba como la mujer que había aprendido a sobrevivir sin ellos. Y esta vez, todo sería en mis términos. Cuando era niña, me gustaba pensar que mis padres me amaban tanto como amaban a mi hermana Emily. Me aferraba a esa idea, como un náufrago se aferra a un pedazo de madera en medio del mar. Creía que el amor familiar era inquebrantable, que mi esfuerzo y dedicación serían reconocidos algún día. Pero cuando cumplí 19 años, esa ilusión se hizo trizas en un solo instante. Aquel día lo recuerdo con una claridad dolorosa. Sostenía en mis manos la carta de aceptación de la Universidad de California en Los Ángeles. Sentía una emoción indescriptible, una mezcla de euforia y alivio. Años de esfuerzo y sacrificios habían valido la pena. Este era mi boleto a un futuro mejor. Sin embargo, la emoción se desmoronó tan pronto como mis padres me llamaron a la sala de estar, con expresiones serias, casi solemnes. «Hija», dijo mi madre, con un tono que intentaba ser suave, pero que llevaba una frialdad cortante. «¿Hay algo que necesitas saber?» Me quedé de pie, con la carta aún en mis manos. Mi padre se cruzó de brazos y habló sin rodeos. «Hemos usado tu fondo universitario para Emily». Hubo un largo y denso silencio. «¿Qué?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «Tu hermana tiene un don para las artes», continuó mi madre, como si me estuviera explicando algo lógico, algo que debía aceptar sin cuestionar. «La inscribimos en una prestigiosa academia, una oportunidad única en la vida». No podíamos dejarla pasar, no podía moverme. Sentía que el aire se me escapaba. Pero, ¿mi universidad? Mi propia voz sonaba lejana, como si no saliera realmente de mí. «Hannah, ¿tú puedes pedir préstamos estudiantiles?», respondió mi padre con la misma indiferencia con la que se habla del clima. «Pero Emily, ella necesitaba ese dinero para perseguir su sueño». Ahí lo entendí. No había sido una decisión difícil para ellos. No hubo un debate, ni una discusión, ni siquiera una mínima consideración de lo que esto significaría para mí. Lo hicieron sin dudarlo, porque para ellos
Mis sueños nunca importaron tanto como los de Emily. Me marché esa noche. No hubo despedidas, ni lágrimas, ni una disculpa. Solo una maleta vieja con algunas prendas de vestir, el poco dinero que había ahorrado y un vacío indescriptible en el pecho. Me fui con la certeza de que mi lugar en aquella familia jamás existió. Lo que siguió fueron años de lucha. Sobreviví con trabajos mal pagados, haciendo malabares entre la universidad y turnos nocturnos en una cafetería. Hubo días en los que tuve que elegir entre pagar el alquiler o comprar comida, noches en las que dormí en el trabajo porque no tenía dónde más ir. Me sentí agotada, invisible, completamente sola. Y aún así, jamás miré hacia atrás. Cada vez que el cansancio amenazaba con quebrarme, recordaba el día en que me dijeron que no valía lo suficiente como para luchar por mí, y eso se convirtió en mi mayor impulso. 4 años después, me gradué con honores. Nadie de mi familia estaba allí para aplaudirme. No hubo llamadas de felicitación ni palabras de orgullo. Pero no las necesitaba. Yo sola me había sacado adelante. Y lo más importante, ya no los necesitaba a ellos. El día que recibí la oferta de trabajo en una de las agencias de publicidad más importantes de Seattle, supe que mi lucha había valido la pena. Años de sacrificios, noches sin dormir, trabajos mal pagados y madrugadas agotadoras me habían llevado hasta aquí. Por primera vez en mi vida tenía estabilidad, un buen sueldo, un apartamento decente y, lo más importante, la certeza de que nunca más dependería de nadie. Con el tiempo, me permití soñar más allá de la supervivencia. Me casé con un colega, un hombre, que en su momento pareció ser mi compañero ideal. Juntos construimos una pequeña familia. Y poco después nació Noah, mi hijo, mi razón de ser. Pero el matrimonio, como tantas cosas en la vida, resultó ser una ilusión frágil. Descubrí que mi esposo me engañaba, y sin derramar una lágrima, empaqué sus cosas y lo eché de casa. No permitiría que nadie, jamás, me hiciera sentir pequeña otra vez. Nos divorciamos poco después, pero al menos cumplió con su deber como padre, asegurándose de que Noah no careciera de nada. A pesar de todo, seguí adelante. Años después, fui ascendida a directora creativa, con un salario que me permitía vivir sin preocupaciones. Compré un apartamento espacioso, elegante y seguro. Un verdadero hogar para Noah y para mí. Por primera vez en mi vida, no tenía miedo de perderlo todo de un día para otro. Y justo cuando creí que finalmente había dejado atrás mi pasado, ellos reaparecieron. Al principio, fueron mensajes inofensivos, pequeños intentos de restablecer contacto. ¿Vienes a casa por Navidad? Estamos organizando una gran cena. No mencionaban lo que había sucedido, no pedían disculpas, no intentaban recuperar el tiempo perdido. Solo lanzaban la invitación con la misma frialdad con la que me habían desechado años atrás. Pero pronto, la verdadera razón de su repentino interés salió a la luz. Seguro que puedes ayudar un poco, ¿verdad? Después de todo, te está yendo muy bien en el trabajo. Se acerca el cumpleaños de tu padre. ¿Sabes cuánto le gustan los Rolex? Vi un hermoso juego de porcelana en una tienda. Solo cuesta $500. Estoy segura de que no es mucho para ti. Cada invitación venía acompañada de una petición disfrazada, como si su afecto estuviera condicionado a lo que pudiera darles. Nunca preguntaban cómo estaba. Nunca mencionaban a Noé. No querían recuperar a su hija. Solo querían acceso a su billetera. Pero lo que más me dolió, lo que realmente me dejó sin palabras, fue el descaro con el que seguían adorando a Emily. Emily ha estado muy ocupada con su boutique de moda. Es un proyecto tan ambicioso. Deberías ayudarla un poco. Tu hermana ha trabajado muy duro, pero el negocio necesita una pequeña inversión para despegar. Un préstamo entre hermanas, nada más. Emily. Siempre Emily. La misma hermana por la que sacrificaron mi futuro. La que nunca tuvo que luchar por nada. La que recibió todo en bandeja de plata. Y aún así, me pedían que la rescatara. No respondí a ninguna de sus súplicas. Dejé claro que mi dinero no era para ellos, pero en el fondo seguía siendo humana. A pesar de todo, a pesar del abandono, de la indiferencia, de los años de sufrimiento, aún me quedaba un pequeño vestigio de decencia. No por amor, no por obligación, sino para no cargar con el peso de la culpa. Cada año, en sus cumpleaños, enviaba una transferencia bancaria. Ni una tarjeta, ni un mensaje afectuoso. Solo una transacción fría, impersonal,
$2.000 para cada uno. Lo suficiente para acallar cualquier remordimiento, pero no tanto como para que pudieran volver a aprovecharse de mí. Por supuesto, nunca dijeron gracias. Para ellos, yo no era su hija, solo era un recurso, un pozo de dinero que creían que podían manipular a su antojo. Pero lo que no sabían era que yo ya no era la misma niña que habían pisoteado hace años. El viaje de regreso a la casa de mis padres se sintió como un trayecto al pasado. Cada milla recorrida me acercaba no solo a un hogar que dejó de ser mío hace mucho tiempo, sino también a las heridas que nunca terminaron de cerrar. Noah, sentado a mi lado en el auto, miraba por la ventana, ajeno a la tormenta que se desataba en mi interior. Cuando finalmente llegamos, el lugar me pareció más pequeño, más ajado. Las paredes que alguna vez resguardaron mis sueños ahora parecían marchitas, como si el tiempo y las malas decisiones hubieran erosionado hasta los cimientos. No había nostalgia en mí, no había ternura, solo una sensación de inevitabilidad. Toqué la puerta, y mi madre la abrió casi de inmediato. Su rostro estaba pálido, sus ojos hinchados, y por un instante creí ver en ella un reflejo de la culpa. Pero la ilusión se desvaneció en cuanto su mirada se posó en Noah. «Dios mío», susurró, llevándose una mano a la boca. Es Noah, ¿verdad? Noah asintió con cortesía, pero con cautela. Mi hijo, aunque joven, era perceptivo. Sabía que este lugar significaba algo más de lo que yo le había contado. Mi padre, sentado en su sillón de siempre, se enderezó lentamente cuando nos vio entrar. Su mirada recorrió a Noah con detenimiento antes de asentir, como si solo ahora estuviera procesando que tenía un nieto. «Se parece a Hannah cuando era pequeña», murmuró, con la voz grave y cansada. «Pero más alto». Observé la escena con frialdad. Hasta este momento, nunca habían preguntado por Noé. Nunca habían mostrado interés en conocerlo. Y sin embargo, ahora que estaba frente a ellos, parecían fascinados. Como si su presencia despertara algo en ellos, o quizás como si representara una nueva oportunidad para aferrarse a mí. Después de unos minutos de elogios vacíos y falsas muestras de afecto, mi madre finalmente se aclaró la garganta y me invitó a sentarme. Me quedé de pie, cruzando los brazos. «¿Podemos saltarnos la actuación?», dije con tono seco. «Lleguemos al punto». Ella bajó la mirada, su boca temblando ligeramente. Mi padre suspiró, como si estuviera preparándose para una conversación que ya sabía que no sería fácil. «El banco está a punto de embargar la casa, Hannah», dijo mi madre en un susurro. No me sorprendió. Lo supe en el momento en que recibí su llamada. «Emily pidió un gran préstamo para su boutique de moda», continuó mi padre. «Pero el negocio fracasó. No pudo devolverlo. Hipotecamos la casa para ayudarla, pero ahora el banco la está reclamando. Ahí estaba, la misma historia de siempre. Emily lo arruinaba, y yo tenía que arreglarlo». Reprimí una risa sarcástica y los miré fijamente. «¿Y qué esperan de mí?». Mi madre tragó saliva. «Necesitamos que pagues la deuda». La frialdad con la que lo dijo casi me dejó sin aire. No un «si puedes ayudar», no un «sabemos que te hemos fallado», no un atisbo de remordimiento por el pasado. Solo la exigencia de siempre. «¿Cuánto es la deuda?», pregunté, sin emoción. Dudaron por un momento. Quizás esperaban que reaccionara con más indignación o que intentara discutirlo. Pero mi paciencia para el drama de esta familia se había agotado hace años. Finalmente, mi madre murmuró: $250.000. Me reí, no lo pude evitar. La ironía era demasiado grande. ¿150 no bastaban? Solté, sin poder ocultar mi incredulidad. ¿200 ya eran demasiado poco para ustedes? Mi padre suspiró. «Hannah, tú ganas bien. No es tanto para ti. Ahí estaba. La expectativa. La deuda no era de ellos. Era mía. Porque a sus ojos, mi éxito significaba que les debía algo. Como si el simple hecho de tener estabilidad me convirtiera en su salvación financiera». Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió bruscamente. Emily entró con paso firme y una sonrisa arrogante en el rostro. «Oh, mira quién apareció para hacer de heroína otra vez», se burló, cruzándose de brazos. Algo dentro de mí se endureció. Verla ahí, con su actitud de siempre, sin un ápice de humildad, sin una pizca de culpa,
como si toda esta situación no fuera su culpa, fue la gota que colmó el vaso. No me rebajé a responderle. Solo me volví hacia mis padres y pronuncié las palabras que cambiaron el rumbo de la conversación. Necesito 3 días para pensarlo. El alivio fue inmediato en sus rostros, porque estaban convencidos de que iba a ceder, pero lo que no sabían era que esta vez las cosas se harían a mi manera. Esa noche, después de regresar a mi apartamento en Seattle, me quedé sentada en la oscuridad del salón, con un vaso de vino entre los dedos y la mente enredada en pensamientos. Noah dormía en su habitación, ajeno a la tormenta que se avecinaba, pero yo no podía ignorarla. Sabía que mis padres estaban convencidos de que cedería, de que, como siempre, pondría mi orgullo a un lado y sacrificaría mi estabilidad por ellos, por Emily. Pero esta vez no sería así. Tomé mi teléfono y marqué un número que no había usado en meses. «Hannah, ¿qué pasa?», respondió Daniel, mi viejo amigo y abogado de confianza. No perdí tiempo con cortesías. Necesito tu consejo. Mis padres están a punto de perder su casa y esperan que la rescate. Daniel soltó una risa seca, cargada de incredulidad. «Déjame adivinar. Después de años ignorándote, de repente, se acuerdan de que existes». Cerré los ojos y me froté la sien. Exactamente. Y lo peor es que ni siquiera es su deuda. Es de Emily. El otro lado de la línea se quedó en silencio por un momento, antes de que Daniel hablara de nuevo, esta vez con un tono más serio. «Hannah, sé que eres una buena persona, pero no puedes seguir rescatándolos. Si les das el dinero, van a seguir haciéndolo». «Lo sé». Mi voz era firme. Ya no era la joven ingenua que esperaba algún tipo de redención por parte de su familia. «No voy a regalarles ni un centavo». Daniel dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. «Bien. Entonces, ¿por qué me llamas?». Me incliné hacia adelante, con el vaso aún en la mano. Si los dejo a su suerte, me odiarán más de lo que ya lo hacen. Y aunque no me importa su opinión, tampoco quiero que mi hijo crezca, creyendo que abandoné a sus abuelos. Así que quiero una solución intermedia. Déjame adivinar. Quieres ayudarlos, pero a tu manera. Sonreí. Daniel me conocía demasiado bien. Exacto. Él se tomó unos segundos antes de responder, y cuando lo hizo, su tono fue calculador. Bien, aquí tienes una propuesta. Compra la casa. No les des dinero, cómprala legalmente a tu nombre. Y si de verdad quieren conservarla, que te la paguen. Me enderecé en el sofá. ¿Te refieres a que vivan allí como inquilinos? Exactamente. Estableces un contrato claro. Si devuelven el dinero en 5 años, la casa vuelve a ser suya. Si no, se queda contigo. De esta manera, les das la oportunidad de corregir su error, pero sin que puedan aprovecharse de ti. Me quedé en silencio por un momento, procesando la idea. No solo era la solución perfecta, era la única manera de asegurarme de que Emily no volviera a hundirme en su desastre. Hazlo. Redacta los documentos, dije sin dudar. Daniel soltó una risa baja. Sabía que te gustaría. Te enviaré todo mañana. Pero prepárate, Hannah. Esto no va a sentarles bien. Sonreí con amargura. Lo sé, y no podría importarme menos. Colgué el teléfono y exhalé profundamente. Durante toda mi vida, mis padres habían tomado decisiones por mí. Me habían obligado a ser fuerte cuando no estaba lista. Me habían enseñado que el amor en su casa era condicional, que solo valía algo si tenía un propósito para ellos. Pero esta vez, yo tendría el control. Me levanté, apagué las luces del salón y fui a la habitación de Noah. Mi hijo dormía tranquilo, ajeno a la batalla que se estaba preparando. Me arrodillé a su lado y le acaricié el cabello con suavidad. «Nadie volverá a quitarnos nada», murmuré. Me aseguraría de eso. En 3 días regresaría a esa casa, y esta vez las reglas las pondría yo. 3 días después, regresé a la casa de mis padres. Pero esta vez no lo hacía como la hija que alguna vez suplicó por un lugar en su familia. No venía como la hermana que sacrificó su futuro por Emily. Esta vez venía como la dueña de la situación. Cuando llamé a la puerta, mi madre abrió de inmediato, su rostro reflejando una mezcla de ansiedad y esperanza. Sabía que, en su mente, yo era la solución a todos sus problemas, el billete dorado que salvaría la casa sin consecuencias. Mi padre estaba en su sillón, con los brazos cruzados, mientras Emily, sentada con una taza de café en la mano,
Me dedicaba una sonrisa condescendiente. Sabía que volverías con la billetera abierta. Soltó con una risita burlona. No le respondí, ni siquiera la miré. En su mente, ella ya había ganado, ya me había manipulado como tantas veces antes. Pero hoy no era esa Hannah. Con una calma implacable, caminé hacia la mesa del comedor y coloqué un folder de documentos sobre la superficie. Aquí está mi respuesta. Mi padre frunció el ceño y tomó el folder, abriéndolo con desconfianza. No era un cheque, no era una transferencia bancaria, era un contrato. ¿Qué es esto?, preguntó, hojeando las páginas. Me crucé de brazos y lo miré con frialdad. Voy a comprar la casa. Será mía, legalmente. Pueden seguir viviendo aquí, pero solo como inquilinos. Tendrán 5 años para devolverme el dinero, y si no lo hacen, la casa se queda pura a mi nombre para siempre. El silencio que cayó en la habitación fue absoluto. Mi madre llevó una mano a la boca, como si acabara de escuchar la noticia más cruel del mundo. «Hannah, ¿cómo puedes hacernos esto?». Me reí sin humor. ¿Hacerles qué? ¿Darles una oportunidad que jamás me dieron a mí?, respondí, con un tono que no permitía discusión. ¿O es que solo estaban dispuestos a aceptar mi ayuda si no tenía condiciones? Mi padre dejó caer el folder sobre la mesa con un golpe seco. «No puedes hacer esto. Somos tus padres». Me incliné hacia adelante, apoyando las manos en la mesa, manteniendo mi mirada fija en la suya. Number Law, que no pueden hacer es esperar que limpie el desastre de Emily, sin consecuencias. «Oh, por Dios, otra vez con eso». Emily bufó, rodando los ojos. «Te encanta hacerte la víctima, ¿verdad? Toda tu vida has sido una resentida». Respiré hondo, manteniendo la compostura. «No es resentimiento, Emily. Es justicia». Su expresión se endureció, y su burla desapareció en un segundo. «Eres una desgraciada», espetó, con veneno en la voz. «¿De verdad vas a hacer que mamá y papá te paguen para vivir en su propia casa? Si tanto te preocupan, paga la deuda tú misma», repliqué sin titubear. Emily se quedó sin palabras. Su boca se abrió y cerró varias veces, pero no salió ninguna respuesta. Sabía que no podía, porque nunca había tenido que asumir responsabilidad por nada en su vida. Mi madre sollozó, con la voz entrecortada. «Hannah, por favor, somos familia». Mi mandíbula se tensó. «¿Familia?», repetí con amargura. ¿Como cuando usaron mi dinero para darle todo a Emily? ¿Como cuando pasé hambre mientras ella estudiaba en una academia de arte? ¿Como cuando me ignoraban, pero siempre recordaban llamarme cuando necesitaban algo? Bajó la mirada, sin poder responder. Mi padre exhaló con resignación. Sabía que no tenía otra opción. «Está bien», dijo con voz grave. «Firmaremos el contrato». Mi madre sollozó de nuevo, pero no discutió. Emily, en cambio, se levantó de golpe, pateando la silla en el proceso. «Esto es una locura. No pueden aceptar esto. Es una maldita traición». Se giró hacia mí, con el rostro encendido por la furia. «Eres una maldita bruja». Me enderecé lentamente, sin apartar la vista de ella. «No, Emily. Soy alguien que aprendió a no dejarse pisotear». Tomé los papeles y me volví hacia la puerta. «Daniel vendrá en unos días para formalizar la compra. Asegúrense de estar listos». Sin decir más, caminé hacia la salida con la cabeza en alto. Por primera vez en mi vida, me iba de esa casa con el control absoluto de la situación. 2 días después de la confrontación, la paz en mi vida se rompió con el sonido insistente de mi teléfono. Lo ignoré al principio, disfrutando mi café de la mañana, mientras Noah terminaba su desayuno. Pero cuando la pantalla se iluminó con una serie de mensajes y notificaciones de redes sociales, supe que algo estaba pasando. «Hannah, ¿qué es esto? ¿Es cierto lo que publicó tu hermana? No puedo creer que hicieras algo así a tus propios padres». Fruncí el ceño y abrí Facebook. Lo primero que vi fue una foto antigua de Noah y yo. Debajo, el nombre de Emily brillaba en negrita junto a una publicación pública. «Es desgarrador cuando una hermana te traiciona. Mi hermana mayor, una mujer fría y sin corazón, ha obligado a nuestros ancianos padres a pagarle alquiler para vivir en la casa que ellos mismos construyeron. ¿Todo porque es rica ahora y piensa que puede comprarlo todo? Se olvidó de quién la crió, de quién la cuidó, y lo peor, me echó de la única casa que he conocido. Me quitó todo, me arrebató mi hogar. Ahora ella y su hijo
Viven cómodamente mientras nuestros padres sufren. ¿Hasta dónde puede llegar la avaricia? Leí cada palabra con una calma helada, sintiendo cómo una rabia contenida burbujeaba dentro de mí. Los comentarios debajo eran lo que esperaba. ¡Qué horror! ¡Pobre Emily! ¡No te mereces esto! Siempre hay alguien en la familia que se cree mejor que los demás cuando empieza a ganar dinero. ¿Qué clase de persona hace eso a sus propios padres? Y encima una madre soltera, patética. Mi mandíbula se tensó. No me sorprendía. Emily siempre había sabido manipular la narrativa. Siempre había sido la favorita, la que obtenía simpatía sin esfuerzo. Pero esto era un nuevo nivel de bajeza. Un ligero carraspeo me sacó de mis pensamientos. Noah estaba en la puerta de la sala, con el celular en la mano y una expresión preocupada en el rostro. «Mamá, mi amigo me mandó la publicación de la tía Emily. Todos en la escuela están hablando de eso». Me congelé por un instante. No porque me importara lo que dijeran de mí, sino porque Emily había cruzado una línea que jamás debió cruzar. Ponerme como la villana era una cosa, pero arrastrar a mi hijo a esto, eso era imperdonable. Respiré hondo y forcé una sonrisa para Noah. «No te preocupes, cariño, yo me encargaré de esto». Noah asintió con cautela, pero sus ojos reflejaban la tristeza de alguien que entendía más de lo que debería a su edad. Me levanté de la mesa con el teléfono en la mano y marqué sin dudar. Daniel contestó al segundo timbre. «Hannah, ¿qué pasó?» No me molesté en suavizar mi tono. Emily acaba de difamarme en redes sociales. No solo a mí, sino a Noah. Quiero que la obligues a borrar la publicación de inmediato. Hubo un breve silencio antes de que Daniel respondiera con voz tensa. Eso cambia las cosas. Si involucró a Noah, podemos tomar acciones legales serias. Voy a redactar una notificación legal para que elimine la publicación. Si se niega, la demandaremos por difamación. Bien. Mi voz era fría, cortante. Y quiero que también redactes su aviso de desalojo. La quiero fuera de la casa en 48 horas. Daniel dejó escapar una risa seca. Sabía que esto terminaría así. Me encargaré de todo. Prepárate, porque esto va a ser un gran drama. Nunca le he tenido miedo a una pelea. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pantalla por unos segundos. Sentí una oleada de determinación recorrer mi cuerpo. Emily quería convertir esto en una guerra. Bien, no tenía idea con quién se había metido. El aire estaba cargado de tensión cuando estacioné frente a la casa de mis padres. La luz del sol golpeaba con fuerza, pero dentro de mí todo era un frío absoluto. Hoy era el día en que Emily finalmente enfrentaría las consecuencias de sus acciones. Salí del auto con paso firme, Daniel a mi lado con una pila de documentos en la mano. Él mantenía su expresión profesional, pero conocía ese brillo en sus ojos. Estaba listo para la batalla. Y yo también. Golpeé la puerta una vez, sin paciencia para ceremonias. Mi madre abrió, con el rostro hinchado de tanto llorar. Mi padre estaba detrás de ella, silencioso, como si ya hubiera aceptado su destino. Y en el sofá, con las piernas cruzadas y el teléfono en la mano, estaba Emily. Me miró con desdén, como si todo esto fuera una simple molestia en su día. ¿Viniste a dar tu gran discurso, reina de hielo? Se burló, con una sonrisa cínica. Ignorándola, di un paso dentro y le hice un gesto a Daniel. «Emily Thompson», anunció con voz firme. «Soy el representante legal de Hannah. Según los términos de propiedad de esta vivienda, ya no tienes derecho a residir aquí. Tienes 48 horas para desalojar. De lo contrario, procederemos con el desalojo legal». Emily soltó una carcajada. «¿En serio? ¿Me estás echando de mi casa con papeles legales?» Me crucé de brazos. «No es tu casa, ya no». Por primera vez vi su expresión vacilar. «Mamá, papá, no pueden dejar que me haga esto», espetó, girándose hacia ellos con desesperación. Pero mis padres no dijeron nada. Mi madre miraba el suelo, sollozando en silencio, y mi padre mantenía la vista fija en la mesa, sin atreverse a intervenir. Emily se puso de pie de golpe, con las manos en puños. «Eres una maldita egoísta, Hannah. Todo en tu vida es un show de grandeza. Pero ¿sabes qué? Sigues siendo una fracasada. Un marido que te abandonó, un hijo bastardo, y ahora, creyéndote la gran cosa porque tienes dinero. Tú y tu pequeño mocoso son solo unas sanguijuelas». Y entonces, sin dudarlo, la abofeteé. El sonido de mi palma contra su mejilla resonó en la habitación, haciendo que el mundo se congelara por un segundo.
Emily se llevó una mano al rostro, sus ojos abiertos de par en par. Nunca antes me había visto hacer algo así. Nunca antes había sentido lo que era ser puesta en su lugar. Di un paso adelante, mi voz baja y gélida. Puedes insultarme todo lo que quieras, Emily, pero si vuelves a meter a mi hijo en esto, te juro que no será solo una bofetada. El miedo cruzó su rostro por un instante, pero lo cubrió rápidamente con odio puro. «Te arrepentirás de esto», gruñó. Le sostuve la mirada sin parpadear. «Inténtalo». Sin decir más, Daniel colocó el documento sobre la mesa. «Firma esto para acusar recibo de tu notificación de desalojo», ordenó. «O espera una citación judicial la próxima semana». Emily miró a nuestros padres con desesperación una última vez, pero ellos evitaron su mirada. Se dio cuenta de que esta vez nadie la salvaría. Agarró el bolígrafo con furia y estampó su firma con tanta fuerza que casi rompió el papel. Luego, arrojó el bolígrafo sobre la mesa y se giró hacia mí con los ojos encendidos de ira. «¿Pagarás por esto?». Me encogí de hombros. «Ve a intentarlo». Emily agarró su maleta y salió de la casa, golpeando la puerta con tanta fuerza que el marco tembló. Y con eso se acabó. Mis padres se quedaron en silencio. Mi madre temblaba, y mi padre no levantó la cabeza. No les dije nada. Simplemente me di la vuelta y salí de la casa con Daniel. Cuando subí al auto, sentí una ligereza extraña en el pecho. Por primera vez en mi vida, Emily ya no tenía poder sobre mí. Y esa sensación valía más que cualquier venganza. Ha pasado un año desde que Emily salió de mi vida. Un año desde que dejé de cargar con el peso de una familia que nunca me consideró parte de ella. Y por primera vez, mi vida se siente verdaderamente mía. Mis padres todavía viven en la casa, que ahora es legalmente mía. No los dejé sin un techo, ni los abandoné a su suerte, pero puse límites claros. No pagan alquiler, pero tampoco reciben nada más de mí. Sin lujos, sin caprichos, sin transferencias bancarias disfrazadas de afecto. Cada mes, llevo a Noah a visitarlos. No porque sienta que les debo algo, sino porque mi hijo merece la oportunidad de conocer a sus abuelos. A pesar de todo, quiero que él crezca sabiendo que las relaciones pueden reconstruirse, aunque en mi caso, eso ya no sea posible. Emily nunca volvió a aparecer. Después de salir de la casa, desapareció de nuestras vidas como si nunca hubiera existido. Su gran sueño de la boutique de moda terminó en ruinas, y la última vez que supe de ella, estaba trabajando como vendedora en una tienda de conveniencia. No es un mal trabajo, pero sin duda, no es la vida de lujos a la que siempre creyó estar destinada. A veces, mis padres la mencionan con un suspiro de tristeza. Emily sigue siendo joven. Cometió errores, pero es tu hermana. La última vez que dijeron eso, los miré fijamente, con la misma frialdad con la que me miraron a mí cuando me arrebataron mi futuro. Si vuelven a mencionar a Emily delante de mí, pueden irse de esta casa. No volvieron a decir su nombre. Tal vez fui cruel. Tal vez debería ser más indulgente. Quizás, en otra vida, hubiera sido más abierta a la idea de una reconciliación. Pero en esta vida, aprendí que la familia no es sangre. La familia es amor, es respeto, es lealtad. Y mis padres eligieron a Emily sobre mí una y otra vez. Ahora, yo elijo a Noah. Elijo la paz que construí. Elijo a la mujer en la que me convertí. Y por primera vez, no me arrepiento de nada.